Proyecto final integrador. Contribuciones y sus accesorios. El equipo es Mónica Cerritos Tapia, Fátima Benítez Beltrán, Orlando Efraín Lozano Jauregui, Brenda Ayelén Hernández Ruelas, Yamilet Guadalupe Reyes Santos. Índice. Contribuciones. Impuestos. Aportaciones de seguridad social. Contribuciones de mejoras. Derechos. Accesorios. Aprovechamientos. El origen de las contribuciones. Artículo 31 Constitucional Fracción 4. Es obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio, en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Principios. Principio del destino del gasto público, proporcionalidad, equidad, legalidad, generalidad y obligatoriedad. Las clasificaciones de las contribuciones vienen reguladas en el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, conjunto a todas las fracciones que vienen en este mismo artículo. ¿Qué son las contribuciones? Las contribuciones son todos los ingresos que el Estado recibe de los mismos ciudadanos a través de las aportaciones obligatorias. Básicamente, todos los que viven en el país deben de aportar de alguna manera para que el gobierno pueda cumplir con diversas funciones, como la construcción de infraestructura o la prestación de servicios básicos como la salud y la educación. Gracias a esas contribuciones, el mismo gobierno puede llevar a cabo proyectos que benefician a la misma sociedad. En este caso, existen distintos tipos de contribuciones que se explicarán más adelante. Uno de los tipos de contribuciones son los impuestos, donde esta viene regulada en el Código Fiscal de la Federación en el artículo 2, fracción 1, donde menciona que los impuestos son las contribuciones establecidas en la ley que deben de pagar las personas físicas y morales que se encuentren en una situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas de las señaladas en la fracción 2, 3, 4 de este mismo artículo. Es decir, los impuestos son algo fundamental en el sistema fiscal, ya que representan las aportaciones de las personas y entidades del mismo Estado, esto permitiendo que estos recursos lo use el gobierno para llevar diversas funciones públicas o proyectos que tenga el gobierno. Y algunos ejemplos son el impuesto sobre la renta, el impuesto a valor agregado, impuesto especial sobre productos y servicios, impuesto de comercio exterior, impuestos sobre nóminas asimilares, impuestos ecológicos, entre otros impuestos que existen en el mismo país. También un tema importante dentro de los impuestos son los elementos, que son varios elementos claves. El primero son los sujetos, donde se dividen en dos, activo y pasivo, que los activos son los que exigen el pago, que son como la federación, estados o municipios. Y el pasivo son quien debe de pagarlos, o sea, personas físicas y personas morales. El segundo es el objeto, el cual genera el impuesto con actividades o bienes específicos. El tercero es la base, es decir, el monto sobre el cual se debe calcular el impuesto. La cuarta es la tasa, tarifa o cuota, es decir, la forma en que se debe determinar cuánto se debe de pagar. Y por último, la forma, el medio y la fecha de pago. También eso se puede interpretar como cómo, cuándo y dónde se debe realizar el pago según las leyes establecidas. A continuación seguirán las aportaciones de seguridad social. Aquí está en el artículo 2, fracción 2. Las aportaciones de seguridad social son las contribuciones establecidas en la ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley en la materia de seguridad social o por las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado. Las aportaciones de seguridad social contribuyen al bienestar de los contribuyentes de la siguiente manera. La primera sería el cuidado de la salud, que garantiza el acceso a la atención médica y tratamientos esenciales, desde consultas hasta hospitalizaciones y medicamentos. La segunda sería la seguridad económica en la jubilación. La tercera, protección ante eventos inesperados. La cuarta, equilibrio entre vida laboral y personal. Las contribuciones de seguridad social más comunes incluyen aportaciones de abonos retenidos para el Infonavit, cuotas para el IMSS, cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro, cuotas para el ISET y cuotas para el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Las contribuciones de mejora son aquellas obligaciones que recaen en personas físicas y morales que se benefician de manera directa por obras públicas. Estas se pueden dividir en dos tipos, en infraestructura y las que desencadenan en servicio público. Las de infraestructura traen centros comerciales, parques, avenidas o carreteras, mientras que el servicio público trae autotransporte, electricidad, telecomunicación y agua.
aunque también permite la pavimentación, banquetas y drenaje. Y bien, ahora hablaremos acerca de los derechos como contribuciones. Son contribuciones establecidas en ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación. Algunos ejemplos de los derechos como contribuciones a los que están ligados los ciudadanos son los siguientes. Por el uso o aprovechamiento de la explotación de minas y bosques, también encontramos los derechos a los hidrocarburos como la explotación de petróleo o gas natural, entre algunos otros más. Esto estando también relacionado con la prestación de servicios, que así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público. Estos servicios el Estado los brinda para satisfacer necesidades de la colectividad y garantizar la igualdad entre los ciudadanos. Algunos de los ejemplos son los siguientes: el pago por los servicios de agua, por la expedición de licencias de conducir, el trámite de pasaportes, entre algunos otros más. Accesorios de las contribuciones. El artículo 2, tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación, nos menciona el concepto accesorios de las contribuciones. Los accesorios vendrían siendo los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y las indemnizaciones, a que se refiere el séptimo párrafo del artículo 21 de este código. El primer accesorio de las contribuciones son los recargos. El recargo es un aumento sobre la cuantía de un cobro o pago que hace el fisco federal por el incumplimiento de la fecha estipulada. Los recargos son un porcentaje que se calcula a lo largo de los días, dependiendo de la tasa de interés de las autoridades fiscales, determinado por la tasa de recargos publicada por el Servicio de Administración Tributaria. La tasa de recargos se determina, como ya lo habíamos mencionado, conforme al SAT, que actualmente es del 1.47%. Este porcentaje lo multiplicamos por la cantidad de meses que no se pagaron contribuciones. Así se obtiene la tasa real de lo que se debe pagar por el retraso. Algunos de los ejemplos de recargos son recargos por no cumplir con pagos de seguridad social. Un ejemplo sería cuando una empresa no paga las cuotas obrero-patronales al IMSS dentro de los plazos establecidos, entonces se aplicarán recargos sobre el monto que no fue pagado. Otro recargo por incumplimiento de contribuciones federales, estatales o municipales. En caso de que un contribuyente no pague el impuesto predial a nivel municipal en el plazo establecido. 3. Recargos por no presentar pagos provisionales. 4. Recargos por declaración extemporánea. 5. Recargos por pago extemporáneo de impuestos. Si un contribuyente debe pagar el IVA correspondiente al mes de octubre, pero realiza el pago en noviembre, se le puede aplicar recargos sobre la cantidad no pagada, que suelen calcularse con base en el número de días de retraso. Los recargos se relacionan a las sanciones, ya que estas son consecuencia directa por no cumplir con lo que demanda la autoridad fiscal, rompiendo una norma legal, por lo cual su aplicación siempre va a ser muy estricta. Un ejemplo de estas sanciones son las impuestas por el SAT para las declaraciones anuales, en que consisten de 1.400 a 17.370 pesos por cada una de las obligaciones no declaradas de manera espontánea dentro del plazo correspondiente. Otro ejemplo sería cuando el contribuyente obtiene una o más infracciones a causa de omitir una contribución, por lo cual, si se ignoran, incluyendo aquellas contribuciones retenidas o recaudadas, se aplica una multa del 55% al 75% de las contribuciones omitidas. Ahora, si entramos en el área de embargo o remate de los bienes del contribuyente, este también tiene que hacerse cargo de los gastos que haga el fisco con relación a dichas diligencias. Otro accesorio de las contribuciones son las indemnizaciones, que vendrían siendo una compensación económica que recibe una persona, institución o empresa como resultado de haber sufrido algún daño o prejuicio. El monto dependerá de la magnitud de la incapacidad. Para este caso, las indemnizaciones con base al artículo 21 del Código Fiscal de la Federación se refieren a los pagos que debe liquidar el contribuyente al fisco federal por la falta del pago oportuno de las contribuciones antes expresadas o de los aprovechamientos. Esta indemnización deberá ser siempre del 20% de lo que deba recibir la autoridad fiscal. Se cobrará independientemente del resto de las sanciones, gastos de ejecución o recargos. Un ejemplo sería la indemnización por falta de pago del impuesto sobre la renta. Como aprovechamiento, reconocemos a los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público, pero que no son las contribuciones antes mencionadas, sino que derivan de financiamientos de organismos descentralizados y de empresas de participación estatal. Los aprovechamientos por concepto de multas impuestas por infracciones a las disposiciones legales o reglamentarias que no sean de carácter fiscal, podrán ser destinados a cubrir los gastos de operación e inversión de
Las dependencias encargadas de aplicar o vigilar el cumplimiento de las disposiciones cuya infracción dio lugar a la imposición de la multa, cuando dicho destino específico así lo establezcan las disposiciones jurídicas. Son productos las contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de bienes del dominio privado,